Oye, yo quiero preguntarte algo que para mí es muy importante. Según tu visión y tu experiencia, ¿qué nexo hay, qué relación tienen los reptilianos con los grises, esos pequeños enanos? Esto no se sabía antes. El implante tiene alma. El alma del implante me empezó a comentar que esta raza reptil había llegado a colonizar su planeta, entonces por un proceso de muerte lenta y ellos tienen la capacidad para absorber la energía del alma, la encapsulan para el bloqueo, ¿sí? Hay muchas personas que son abducidas para absorber energía. Hay muchas otras personas que son utilizadas para la hibridación. Estás diciendo que estos seres saben cuándo vas a nacer y cuándo vas a morir y pueden ser capaces de programar la salida del cuerpo para que te reencarnes en otro cuerpo. Es decir, programación absoluta del destino de los seres vivos. Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. Hoy tenemos una comunicación directa con un investigador mexicano que ha descubierto cosas increíbles sobre estos misteriosos visitantes y en especial sobre el tema de las abducciones. Un tema que, como sabéis, llevamos varias décadas, investigadores de todo el mundo, desarrollando, intentando averiguar cuál es el gran secreto que buscan en nosotros, los seres humanos, ciertas razas alienígenas. Y hoy estamos con Javier Sampayo, desde México. Hola, Javier. Muy buenas noches, David Parceriza, y muchas gracias por la invitación a tu canal. Javier es un hipnoterapeuta que lleva en los últimos años mucho tiempo dedicado precisamente a este tema y ha estado también siguiendo todas las investigaciones del profesor Corrado Malanga en Italia. Y, por ejemplo, lo que hoy nos va a aclarar un poco Javier es que parece que la abducción está de alguna forma sectorizada por países. Vamos a ver, Javier, por dónde podríamos empezar la cuestión. ¿Cuál sería, digamos, lo que más destacarías de tu trabajo? ¿Qué es lo que has descubierto? Sí, muchísimas gracias, David, por invitarme a platicar de todo esto. Fíjate que cuando yo comencé, sí me basé mucho en el trabajo de Corrado Malanga al principio, porque yo realicé una entrevista a una persona que había sido abducida. Después de eso, muchas personas empezaron a mandarme correos y entonces una de ellas me despertó porque me dijo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Entonces le digo, pues lo que yo sé es que todas las personas que son abducidas vuelven a ser abducidas toda su vida. Entonces no podemos hacer nada. Me puse a investigar, me puse a hacer la tarea, entonces lo que quise es, ahora sí, indagar en las personas que habían vivido este tipo de situación, en sus recuerdos para ver qué es lo que había pasado y cómo es que habían vivido estas experiencias. Claro, en cierto nivel es un grado de empatía al ver la impotencia de la persona que te está pidiendo ayuda y al mismo tiempo como investigador decidiste aprender las técnicas de hipnoterapia para indagar al máximo, ¿no? Así es, precisamente por eso. Y fíjate que esta persona que yo había entrevistado precisamente es de Europa, de España. Él me había comentado, si quieren yo me someto a una hipnosis, y porque seguramente yo tengo mucha información aquí en mi mente. Y yo en ese momento, cuando yo le hice la entrevista para el programa, yo no sabía nada de esto. Sabía que había personas que hacían regresiones. Yo no conocía a nadie de confianza como para poderlo someter a él en esto. Y entonces fue lo que me llevó a hacer el trabajo de investigación y empezar a aprender. Entonces después yo le hice la terapia a él y salió información súper increíble precisamente de estos seres. Y al final, prácticamente ya cuando estábamos terminando la terapia, después de haber estudiado, investigado también el trabajo de Corrado Malanga, no solamente el de él, sino el de Dolores Cannon también, por ejemplo, Brian Weiss, también en cuanto a regresiones a vidas pasadas, espiritualidad. Un mundo, esto es un mundo, porque esto tiene que ver no solamente con seres multidimensionales o físicos, sino que también con el alma y la espiritualidad. O sea, esto es muy complejo, es muy, muy, muy extenso, muy grande. Entonces... ¿Y qué fue lo primero que te topaste, que digamos te sorprendió? Dijiste, bueno, esto me ha roto los esquemas. Es que fíjate que cuando yo estuve con él y que ya le comenté yo a ese ser, porque bueno, hay una técnica que se llama cambio de rol, que la utilizo mucho. Cambio de rol. Cambio de rol o cambio de personalidad. Cuando la persona está
el ser está enfrente, el abductor, vamos a decirlo, no solamente necesariamente el extraterrestre, sino puede ser un pariente, o puede ser un amigo, o puede ser un ángel, o puede ser Jesús, en este caso también puede ser. Entonces yo le pido al paciente si nos deja que lo que está enfrente de él pueda platicar con él directamente. Entonces, wow, si él me lo permite, entonces yo le pido permiso primero, y entonces le digo, voy a contar del 1 al 3, toco tu frente y platico directamente con lo que está enfrente de ti. 1, 2, 3, cambio. Y entonces le pregunto, oye, ¿qué le estás haciendo a David, por ejemplo? ¿Por qué te lo llevas? ¿Qué está pasando? Y lo primero que me responden por lo general, me dicen, ¿y tú quién eres? ¿Qué te importa a ti? O sea, tú ni siquiera lo conoces. Y le digo, no, sí lo conozco, es mi hermanito, es mi hermano a nivel planetario. Pero, o sea, claro que yo lo conozco, entonces... ¿Me estás diciendo que hay una conexión de alma entre esa entidad abductora y la persona, y que esa es la razón de por qué la abducen? Es decir, hay una especie de conexión que viene de muy atrás en todo este recorrido de almas. Sí, también. De hecho, yo como lo veo, es como, por ejemplo, está el paciente, y en esta línea de tiempo que tú y yo estamos platicando, haciendo esta entrevista, si estuviera pasando en este momento, yo le pregunto, ¿me dejas platicar con ese ser que está ahí? ¿Sí? Entonces, en esa línea de tiempo del pasado, donde ya estamos conectados, este ser puede estar en una nave en otra galaxia, pero se hace esa conexión a nivel de la mente, y entonces ese ser me está escuchando a pesar de que esté a distancia. O sea que pueden desplazar su conciencia donde ellos quieren y pueden conectar con cualquier alma, vamos a decir, del universo, ¿no? Bueno, sí. Esto es tremendo, y además, permíteme que me recuerda muchísimo a las investigaciones de la doctora Edith Fiore, una psicóloga italiana que seguramente tú conoces, y que hablaba directamente a las entidades posesoras, porque ella se dedicaba a la posesión, a quitar entidades parasitarias. Pero curiosamente, a lo mejor esa mujer no sabía que está muy directamente también relacionado las posesiones con las abducciones. Exactamente. Porque prácticamente estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que puedes tener, a través de la hipnosis, hacer que el paciente conecte, como tú haces, con la entidad posesora o la entidad abductora. Esto es tremendo, porque le puedes hacer una entrevista a este ser, y de hecho tú lo has hecho, ¿verdad? Sí, tengo varias entrevistas a un ser reptiliano, a un gris, a un híbrido reptil con humano, a una persona que había entrado en la masonería, pero él era político acá en México. Él entró a la masonería porque lo invitaron, pero era una masonería luciferina. Cuando él realizó la iniciación, él al día siguiente en esa noche soñó con Belcebú y soñó cosas de que estaba en el infierno y todo, y por eso es que él me había visitado después de que ya había tenido unos 2 años de viviendo esa experiencia en la masonería, y resulta que, o sea, él fue llevado precisamente en esa línea para él desviarlo, porque él sí tenía intenciones de ayudar al público, a la gente, a la sociedad, pero lo llevaron para... Sí, bueno, este cúmulo de seres, es que hay algo muy interesante y te lo voy a platicar, a lo mejor no sé si lo habías escuchado. Tanto los seres multidimensionales, físicos como nosotros, pero que se trasladan entre dimensiones, se apoyan también de los seres espirituales, o sea, seres que están desencarnados pero viven entre nosotros y se ayudan entre sí. Entonces es por eso es que parece tan complejo lo que tú acabas de comentar, de que a veces hay personas que tienen entidades, demonios, espíritus, obsesores, pero también hay personas que tienen reptilianos o grises, o sea, entre ellos se ayudan. A pesar de que son negativos, entre ellos se ayudan y para bajar la vibración del ser humano. Oye, yo quiero preguntarte algo que para mí es muy importante. Según tu visión y tu experiencia, ¿qué nexo hay, qué relación tienen los reptilianos con los grises, esos pequeños enanos? Mira, como me lo han explicado aquí, precisamente los grises son esclavos de estos seres, de estos seres reptilianos. Además creados por ellos, ¿no? Sí. Y, bueno, vamos a decirlos alterados, porque sí las primeras razas fueron, las razas madres sí fueron conquistadas,
tomadas y entonces fueron como si fueran una refresquera, ¿no? O sea, empezaron a producirlos en serie para que trabajaran para ellos. Pero qué tremenda crueldad, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un sometimiento de toda una civilización, o de varias, que han sido como reconvertidas, una especie de recicladas, un reciclaje genético para convertirlos en sus esclavos, y que los utilizan para trabajo sucio, para recaptar material biológico humano para los intereses de estos seres que antiguamente eran conocidos como los dioses. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? Es decir, ¿cómo ves tú toda esta situación, incluso a nivel geopolítico, de todas estas abducciones que están habiendo y que nadie dice nada, y que los gobiernos lo saben y que están en complicidad con ellos? ¿Cómo ves toda esta red de mafia intergaláctica dentro de la geopolítica? Claro, de hecho, fíjate que tú bien lo sabes y muchos de los amigos que nos están viendo lo saben, que hubo un acercamiento de esta raza gris con Estados Unidos, y Estados Unidos entonces dijo, sí, yo quiero tecnología a cambio, y ellos dijeron, sí, pero yo necesito material genético, claro que podemos hacer un trueque. Ellos entregaron una lista, entonces, ok, puedes abducir a todas las personas que vienen en la lista, pero sabemos que como seres oscuros ellos no rompieron ese reglamento y empezaron a abducir a diestra y siniestra, no solamente en Estados Unidos, sino que se fueron a nivel global, porque Estados Unidos, como estandarte, vamos a decirlo, ellos dieron permiso, y entonces estos seres no lo tomaron como que regional, sino lo tomaron como global. O sea, este país me está dando permiso a que yo pueda abducir, pero no lo toman como que nada más Estados Unidos, sino como una masa, o sea, un planeta Tierra. Yo tengo el permiso de hacerlo a nivel planetario, ¿me explico? Ajá, pues esto es tremendo, vamos. Yo por lo que estoy viendo a través y supongo que en parte podrías estar de acuerdo, hay ciertas razas, según dice el profesor Malanga, que están utilizando a los seres humanos para una especie de interfase de su propia conciencia, para insertarla en nosotros como si fuésemos talmente robots. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que van por ahí los tiros? Sí, en algunos de los casos sí, en algunas de las casos que son personas abducidas sí, no todos los casos. Es por eso es que te decía que yo pienso que está como seccionado, o sea, como que cada sección es para un fin. Entonces, en el caso de, por ejemplo, del señor Corrado Malanga, el del doctor, él, como ha investigado sobre Italia y sus alrededores, él ha podido encontrar esa situación. Pero que son utilizados como si fueran discos duros, estas personas. Discos, o sea, como duros, has dicho la palabra clave, bichos duros, ¿no? Iba a decir discos duros y me ha salido bichos duros, ha sido muy bueno. Claro, pero básicamente me estás diciendo que va por sectores y que depende en qué países hacen una cosa y depende en qué otros hacen otra. ¿Esto se ajustaría a un plan de razas, Javier? Es decir, ¿sería una cuestión genética? Sí, yo pienso que también genética, pero también pienso que tiene que ver con el despertar de la conciencia. Yo he trabajado mucho, no solamente en México, también hago terapias en línea, entonces he trabajado con personas de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa también. También allá me ha tocado personas que han vivido abducción. De hecho, yo ya estoy haciendo una especie de enlazar en qué lugares son donde más abducciones hay. En México hay, definitivamente, hay muchísima. ¿Por qué? Porque mientras más la vibración sea más baja, somos más susceptibles a que nos pasen estas situaciones. Es como si nosotros tuviéramos la puerta abierta y entonces entran estos seres. Eso es algo que le falta al señor Corrado Malanga, porque él decía que cuando él podía lograr por medio de la hipnosis, literalmente lo decía así, patearles el trasero a los extraterrestres y que ya no volvieran a ser abducidas las personas. Este es uno de los puntos importantes también que yo trabajo. Mi intención es que las personas que vienen conmigo y que viven abducción, es que ya no las vuelvan a vivir. O sea, no nada más sacar la información, sino que liberar a la raza. Precisamente de la primera terapia que yo que realicé y que te comenté, cuando estábamos terminando la terapia, y esa terapia está en internet, está ahí subida, yo le digo, tienes que quitarle todos los implantes, y hay que destruirlos, los retira. Un segundo, Javier, cuando dices implantes, ¿a qué te refieres? ¿Implantes etéricos o implantes físicos?
La gran mayoría de las personas que yo me he topado es con implantes energéticos. Te voy a explicar algo que a lo mejor no lo habían comentado antes o que no lo habíamos pensado. Los implantes físicos, yo dentro de mi creencia, es una tecnología humano extraterrestre. Los implantes físicos, Wow. ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen, o sea, a nivel de terrenal, en el gobierno, vamos a decir, tienen que tener monitoreadas a esas personas que están siendo abducidas, por alguna razón. Me he topado algunas personas que sí, tienen físicamente, tienen aquí en la parte de atrás de la oreja, tienen una marca. De hecho, la vez pasada en Puebla me tocó atender a una señora que ella prácticamente después de que ella vio mis videos, más o menos siguió el ataque. Me habló por teléfono, necesito que me atiendas, por favor, ven a mi casa para que me hagas una terapia. La empezaron a atacar más fuertemente y de hecho fui y me quedé a dormir en su casa. Y curioso, esa noche no la atacaron, me dice, oye, anoche dormí súper bien, a lo mejor se fueron contigo. Y le digo, no, conmigo no se fueron. O sea, yo pienso que como yo me siento protegido, o sea, como yo me siento en amor, vamos a decirlo, entonces no se pueden acercar. Es lo que te estaba comentando hace rato. Cuando nosotros estamos en una vibración alta, estos seres no pueden acercarse. Entonces, personas tienen implantes, volviendo al tema, personas tienen implantes, pero la gran mayoría de las veces es energético. Ellos tienen esa capacidad, o sea, no está implantado físicamente en nuestro cuerpo, sino en nuestro aura, en nuestra energía. Es donde está implantado ese bicho. Esto sería tecnología energética, mucho más complejo de analizar aún que algo físico. Sí, y tengo que decirte algo que está muy extraordinario. Le realicé una terapia a un chico en Ciudad de México, hace 2 años y medio, va para 3 años, que ya no ha vuelto a ser abducido. Tengo su testimonio también en el programa. Cuando estábamos ahí haciendo la terapia, él me había comentado que él lo lastimaban en la noche, que él llegaba a pelearse y despertaba arañado y todo. Entonces le hicimos la terapia y él me empezó a platicar, porque platiqué directamente con el implante. Entonces, esto es muy curioso, esto no se sabía antes. El implante tiene alma. El alma del implante me empezó a comentar que esta raza reptil había llegado a colonizar su planeta y entonces tomaron como esclavos a toda esa raza de ese planeta que se estaban defendiendo solamente. Entonces, por un proceso de muerte lenta y ellos tienen la capacidad para absorber la energía del alma, la encapsulan y entonces esa alma es modificada y es puesta en los implantes energéticos que ponen a la gente que es abducida, porque ese implante es bioenergético, vamos a decirlo, o sea, es vivo, o sea, tiene una esencia. Pero, ¿cómo es posible encapsular conciencias? Esto ¿Sí? suena muy loco, pero es que hoy en día lo que estás diciendo tiene todo el sentido del mundo cuando las grandes multinacionales están constantemente intentando fabricar cada vez pequeños chips más pequeños, más perfeccionados, y en donde pretenden trasvasar la conciencia de los seres humanos. Claro. Esto está en boga, se está hablando cada vez en robótica y en inteligencia artificial. Con lo cual, si nosotros ya estamos, digamos, en los albores de esta tecnología, ¿qué no tendrán? Entidades que nos llevan millones y millones de años de adelanto tecnológico. Tiene muchísimo sentido lo que estás diciendo. Pero te quería preguntar, me decías que habían encapsulado a un alma en ese implante. Sí. Biofísico, has dicho. Bioenergético. Bioenergético. Pero ¿qué raza eran? ¿Eran humanoides como nosotros, estos seres que conquistaron, que fueron conquistados? Sí, eran humanoides. No recuerdo muy bien su forma física, pero eran humanoides. Brazos, piernas, torso, cabeza. Y no pudieron, en toda su civilización, defenderse del ataque de estos reptiles. No hubo oportunidad. No hubo oportunidad. Y tú has podido hablar con esta conciencia. Uh-huh. Pues esto es y esa terapia está en vivo. Esa terapia también está ahí. Esa plática. Tenéis que saber, amigos, que Javier Sampaio tiene un canal alucinante, en donde si queréis indagar y conocer más, os recomiendo que os paséis a verlo. Verdad Oculta Radio TV.
un canal realmente diferente, atrevido, valiente, que ha osado, digamos, pues escarbar un poco más adentro de las abducciones. Entonces, claro, el tema es, ¿hay alguna experiencia que me puedas contar que hayas tenido algo positivo con un reptiliano? Es decir, ¿hay reptilianos positivos, Javier? Fíjate que sí hay alguno que otro que quieren intentar cambiarse de bando. Me ha tocado en 4 ocasiones poder ayudar a trascender a la fuente, porque yo no le llamo la luz. Tú y yo sabemos esa ley de la trampa del karma, del samsara. Entonces, lo que yo he utilizado y hemos utilizado mucho es que podamos trascender a la fuente, porque no solamente hemos platicado con seres extraterrestres, sino con familiares que ya fallecieron, parientes que quieren saber cómo está su pariente fallecido que murió en un accidente y ese tipo de cosas. Entonces, en una ocasión, platicando precisamente con un gris, después de toda la información que me había dado, que era increíble la información, o sea, me platicó por qué son las personas abducidas, para qué las abducen, por qué a esa persona en particular, esa persona no podía amar a otra persona. Entonces yo le decía, pero ¿por qué no puede amar a otra persona? Y se burla de mí, se ríe, me dice, jajaja, ¿a poco no lo sabes, Javier? Y yo, pues, por eso te estoy preguntando. Me dice, es que son energías sanadoras. Si ella ama a otra persona, se sana, porque su energía vibra más fuerte. Entonces ya no podríamos abducirla. Pero entonces no podemos permitir que ella ame. Imagínate, porque sería su liberación. Entonces, sí, claro. De alguna forma nos están utilizando como una especie de baterías. Sí, definitivamente. Hay diferentes situaciones por las cuales abducen a las personas. Una, por ejemplo, personas como tú, como muchas otras personas que ayudan a difundir esto, que a lo mejor no han alcanzado a llegar a este punto de poder darle difusión, son bloqueadas. Hay muchas personas que viven abducción para el bloqueo, ¿sí? Hay muchas personas que son abducidas para absorber energía. Hay muchas otras personas que son utilizadas para la hibridación, ¿sí? Entonces, hay diferentes puntos por los cuales una persona puede ser abducida. Digamos que básicamente se dividiría en una cuestión genética, hay una cierta genética que les interesa para la hibridación, y en otras cuestiones sería algo relacionado con el alma o con el poder de esa alma. O sea que aquí hay un batiburrillo de aspectos cada vez más metafísicos, ¿verdad, Javier? Sí, esto tiene mucho que ver con lo energético, con el alma, la espiritualidad. O sea, no es algo que solamente tenga que ver con el aspecto extraterrestre, sino que tiene que ver mucho con el aspecto espiritual. O sea, estamos hablando no de la religión, sino del aspecto del alma, de la energía. Tiene mucho que ver. De hecho, estos seres saben cuando una persona va a encarnar. Ellos ya los tienen monitoreados desde antes. Cuando la persona viene con una misión muy importante para poder ayudar a otras personas, precisamente es abducidos desde que son bebés. O sea, hay pacientes que me ha tocado que son, en esa terapia que te estaba contando hace un momento, esta señora fue abducida desde que era una bebé, desde que tenía 3 meses, 4 meses, precisamente para frenarla. O sea, porque ella venía, me estás diciendo que estos seres saben cuándo vas a nacer y cuándo vas a morir, y pueden ser capaces de programar la salida del cuerpo para que te reencarnes en otro cuerpo. Es decir, programación absoluta del destino de los seres vivos. Sí, claro, bueno, la llamada, la luz, cuando nosotros morimos, el túnel de luz, como tú ya bien sabes, esa es una trampa, o sea, nos absorbe, es una energía que absorbe y te lleva a un lugar en el cual ahí te desarman, te quitan, te ponen y te hacen sentir, a lo mejor te pueden hacer sentir culpable o te pueden hacer sentir que, oye, pues es que no viví esto, entonces me falta vivir aquello. Sí, siempre falta algo para vivir. Es que tienes una cuenta pendiente con tal persona, te falta aprender el amor. Y yo siempre digo, me hacen falta 50.000 millones de vidas para comprender algo tan sencillo y básico como es amar. Exacto. Aquí ya se ve que no puede ser que la reencarnación no se termine nunca y siempre haya cuentas pendientes. Y si yo no te maté a ti, tú me mataste a mí o yo te di un puñetazo. O sea, exacto. Entonces es un despropósito que está más allá de la lógica, no tiene una funcionalidad
a nivel de evolución todo eso. Aquí se ve que hay algo que se nos ha estado escapando desde hace mucho tiempo a los investigadores como quizás Brian Weiss o el propio Dr. Raymond Moody o la propia Elisabeth Kübler-Ross, que fueron los pioneros, los 3 pioneros, digamos, dentro de este campo. Y ahora estamos justamente empezando a vislumbrar un nuevo horizonte en la investigación. Sí, sí, bueno, ellos vamos a decir que sí abrieron fueron flecha de lanza, o sea, empezaron a abrir todo este camino, pero sí hay muchos otros temas que faltan. Por ejemplo, Brian Weiss, él habla acerca de que hay en alguna parte del cerebro donde se guarda esta información que viene de las vidas pasadas. Está bien porque desde su perspectiva como psiquiatra, lo ve así, como un doctor, ¿no? Pero cuando comienzas a entender lo de las almas, yo, por ejemplo, yo así es como lo manejo. Yo entiendo que la información que viene de vidas pasadas no está en alguna parte del cerebro. En el cerebro está toda nuestra información de esta vida desde antes de nacer, desde cuando estamos en la pancita de nuestra mamá hasta este momento que tú y yo estamos platicando. Pero en el alma, en el registro del alma, ahí es donde viene toda la información que viene de vidas pasadas, o que si venimos de otra galaxia, o que si hemos tenido interacción con otras almas, pero viene en la información del registro álmico. Ahí es donde podemos, del registro de vidas pasadas, de ahí viene. Pero como estas personas son pues doctores, psiquiatras, psicólogos, ellos no toman muy en cuenta el alma, pero saben que esto es una realidad. Esperemos que todo esto cada vez se pueda ir divulgando más, se pueda ir diversificando más, que la gente empiece ya a saber, a conocer detalles de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y que sobre todo la gente no tenga miedo y entienda que el mayor poder, el mayor control lo tenemos nosotros en todo momento. El problema es que no nos lo creemos, no somos capaces de entender que somos, vamos a decir, semidioses, y que por estas entidades que han usurpado desde siempre la divinidad, la identidad de la divinidad, lo que quieren es precisamente apoderarse de este poder que tenemos en nuestro interior. Javier, estoy convencido de que este videoprograma habrá despertado la conciencia a muchas personas, les habrá hecho ver que aquí hay algo muy grave que debemos de seguir indagando y sobre todo de buscar aquí dentro los porqués de muchas de estas experiencias que han perturbado y siguen perturbando a muchas personas. Antes siempre oíamos hablar de abducciones cuando una persona iba por la noche en coche, bajaba un ovni y tal. Ahora esto ya es mucho más íntimo, ahora ya podemos hablar de visitantes de dormitorio y puede pasar precisamente cuando estamos durmiendo en la cama. Javier, vamos a ampliar todo esto, cada vez vamos a intentar detallar mejor todas estas cuestiones y te vamos a emplazar en futuros vídeos. Claro que sí, para mí es un honor, mi queridísimo David, ya sabes, cuentas conmigo. Muy amable amigo. Gracias, Javier. Y a vosotros nada, nos despedimos y por supuesto vamos a indagar mucho más en todo esto que creo que es extremadamente trascendente. Un abrazo para todos amigos, nos vemos en el próximo vídeo.